Bueno, muy buenas a todos. Es un placer tenerlos aquí un día más en el canal de Entendiendo la Fisiología. Y el día de hoy continuamos aquí en el apartado de microbiología, hablando sobre lo que viene siendo la segunda parte del video de parasitología, como ya les había prometido. Así que nada, vamos a empezar. En una primera instancia vamos a hablar del protozoo bastante conocido, Entamoeba histolítica, que la gente coloquialmente le dice que tiene ameba a una persona, ¿verdad? Esta es entamoeba histolítica. Por las imágenes aquí la pueden ver y desde ahora ya les digo, tenemos una entamoeba que es comensal. Pero ¿cómo se diferencia? Normalmente la histolítica vamos a ver que tiene sumergido dentro de ella a varios eritrocitos, de 4 a 5 suele ser. Aquí vemos esta que tiene 4, por ejemplo. Ahí se identifica de una vez que no es la comensal. Entonces, ¿cómo es la vía de transmisión? La vía de transmisión es por vía fecal-oral, en agua o alimentos que contengan quistes de la entamoeba histolítica, sabiendo, que lo expliqué en el video pasado me parece, que los quistes es la forma que tienen los protozoos para mantenerse, de resistir a lo que vienen siendo situaciones adversas del medio en el cual estén. Y luego tienen la forma invasiva, que es la forma que genera el daño. ¿Cómo actúan? Invaden la mucosa colónica y entonces generan úlceras. Estas úlceras son muy características porque son úlceras en una forma de matraz. No traje una imagen, pero son literalmente así. Cuando las vean, parecen un matraz del medio. O sea, parecen eso, literalmente. Dentro de las complicaciones que pueden generar está el absceso hepático, una colitis fulminante y una perforación intestinal, incluso por esas mismas úlceras que ya les mencioné que generan. ¿Cuáles son los signos clínicos que puede presentar una persona con entamoeba histolítica? Diarrea con sangre, dolor abdominal y fiebre. Dentro de los métodos diagnósticos para saber que una persona tiene entamoeba histolítica están los coproantígenos, es decir, realizar un coprológico, PCR y serología del absceso hepático en un dado caso que el paciente lo haya desarrollado. ¿Cuáles son los fármacos de elección para la entamoeba histolítica? Metronidazol y paromomicina. Metronidazol es específico para atacar a los trofozoitos, a la forma invasiva de entamoeba histolítica. Y paromomicina, es la útil para atacar a los quistes, a la forma no invasiva. Ojo con eso. Recordar esa parte. Saber que en el caso, por ejemplo, del metronidazol, eso lo mencionamos en el video pasado de farmacología. Este pertenece a los nitromidazoles, que ya dije que tienen el mecanismo de acción de que contienen nitro. Este nitro luego se reduce y genera radicales libres que dañan el ADN parasitario. Entonces sí, importante. ¿Cuáles son las personas más susceptibles a verse afectados por estos? Por entamoeba histolítica. Países en vías de desarrollo, básicamente, con pobre higiene y demás, que tengan más susceptibilidad a tener, pues bueno, contaminación en sus platos de comida y demás. Viajeros en zonas endémicas, entonces, o por otro lado, inmunocomprometidos. Ahora vamos a hablar de Yarda lamblia, o sea, este parásito que tiene una forma muy característica. No hay ni siquiera que mencionarlo, se reconoce a simple vista, ¿verdad? ¿Y cómo se transmite ese? Ya lo que dijimos en el video pasado, por vía fecal oral, agua contaminada. Este se adhiere a la mucosa duodenal y genera mala absorción. Este no invade, este solamente impide absorción y genera esteatorrea. ¿Cuáles las presentaciones o las complicaciones? Diarrea crónica, intolerancia a lactosa y malnutrición. ¿Qué el paciente va a presentar? Una diarrea acuosa, como ya dije, más bien esteatorrea, para ser específicos. Meteorismo, que meteorismo no es nada más ni nada menos que esa distensión abdominal por acumulación de gases en el intestino. Y pérdida de peso. Dentro de los métodos diagnósticos están antígenos GSA65, NS, PCR e inmunofluorescencia. El tratamiento es metronidazol, es el mismo que mencionamos antes, que es ese nitro de la familia nitromidazoles. Tinidazol, la misma familia, y nitaxosanida. Las personas más susceptibles a contaminarse son niños en guarderías, viajeros e inmunodeprimidos. Ahora vamos a hablar de Plasmodium falciparum, ese parásito etiológico de la enfermedad conocida como malaria. Se transmite, importante saberlo, por un mosquito, específicamente Anopheles, un mosquito hembra de la familia Anopheles. ¿Qué hace este? El parásito, pues bueno, invade hepatocitos y eritrocitos y genera una hemólisis. Entonces los pacientes
generan pues anemia y demás. Por eso de hecho, es que las personas en zonas más endémicas de malaria, en África, desarrollaron lo que fue a un modo de selección natural la anemia falciforme, porque esto es un método de protección contra el plasmodium, contra la malaria. Genera otro problema, es cierto, pero los protege contra la malaria. ¿Cuáles son las complicaciones que puede tener? Malaria cerebral, insuficiencia renal o shock hipovolémico. Dentro de la presentación clínica, el paciente se puede presentar con una fiebre. La fiebre es algo muy característico, porque va a permitirnos diferenciar el tipo de malaria que estamos tratando. La falciparum, que es la más grave de todas, de hecho, sigue una fiebre sin patrón específico, porque la fiebre aparece cada vez que el parásito lisa los eritrocitos y es liberado. Entonces, cuando él lisa el eritrocito es liberado, muchos plasmodium siguen un tiempo específico. Falciparum no, él lo hace el tiempo que él considere. El paciente también va a presentar escalofríos, anemia e ictericia. Y es normal porque se están lisando esos eritrocitos y ya me explicamos por qué aparece la ictericia en el video pasado de fisiopatología. Entonces, ¿cuáles son las pruebas? Por excelencia, la utilizada para Plasmodium falciparum es gota gruesa. Bueno, para Plasmodium se utiliza gota gruesa. También se utiliza PCR y antígenos HRP2. Dentro de lo que son los tratamientos está la artemisinina. Esta pertenece a la familia de las artemisininas, justamente tiene el mismo nombre, y la lumefantrina. Y en casos graves, artesunato. Pertenecen a la familia de las artemisininas, que como ya dije, son utilizadas para el tratamiento del plasmodium en el video pasado de farmacología, que los invito a ver, que ahí pueden ver el mecanismo de acción que se explica a detalle. Importante saber sí que estas se utilizan, especialmente el artesunato 4, en casos de plasmodiums resistentes al tratamiento. Importante saber eso. Personas afectadas, habitantes de zonas endémicas, embarazadas o niños. Aquí quise traerles esta tabla, donde si quieren pueden pausar el video para ver que tengan esa diferencia, para que sepan lo que son las diferencias entre los distintos tipos de plasmodium que hay. Que yo les recomendaría como puntos clave para recordarse lo más fácil, si les cuesta recordar toda esta tabla, que se fijen en el patrón de fiebre y en la presencia de inozoitos, porque de inozoitos, que es una forma la cual puede generar recaídas y una recurrencia entonces a lo que es la aparición de la infección por plasmodium, solamente son dos de los tipos de plasmodium que lo pueden hacer, el vivax y el ovale. Esos inozoitos son como una forma latente del parásito que se queda ahí en las células hepáticas hasta que ellos quieran. Y vuelven y salen y se reactivan y entonces continúa generándote daño. Ya luego el falciparum, por suerte, ¿verdad?, que es el más agresivo, el falciparum y el malariae no generan eso, pero el vivax y el ovale sí. Ahora vamos a hablar de Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii, la vía de infección es por vía de consumo de carnes crudas, heces de gato, es muy característico esa parte, no olvidar eso, heces de gato, y transmisión vertical, es decir, que es uno de los torches. Este puede pasar e infectar a lo que viene siendo el bebé en una embarazada. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Invaden de forma a la célula y generan una inflamación tisular. ¿Cuáles son las complicaciones que una persona puede generar? Corioretinitis, encefalitis y un aborto espontáneo incluso. Muchos pacientes suelen cursar un periodo asintomático o tener un síndrome mononucleósico. Dentro de la serología para determinar la infección por este parásito está la serología, IgG, IgM, PCR en líquido amniótico. Los métodos de tratamiento son pirimitamina, sulfadiazina y ácido folínico. Sí, folínico, no fólico. Ahora mismo les explico por qué. En una primera instancia tenemos la pirimetamina. La pirimetamina básicamente es un antiprotozoario que es antagonista del ácido fólico. Ahora venimos con eso. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este? Este inhibe la dihidrofolato reductasa del parásito y entonces eso bloquea la síntesis de ácido tetrahidrofólico, lo cual es esencial para el ADN y ARN parasitario.
Por otro lado, la sulfadiazina, si se recuerda en el video de antibacterianos, mencionábamos algo de las sulfas, ¿verdad? Que tienen que ver con la síntesis de ácido fólico, de interrumpirla, y específicamente este es un tipo de sulfa, es una sulfonamida que puede ser antibacteriana o antiparasitaria. ¿Cuál es la función? Inhibir la dihidropteroato sintasa, lo cual interviene entonces en la síntesis de ácido fólico, que es esencial para el parásito. ¿Y por qué damos ácido folínico? Porque el ácido fólico, nosotros no, en ese entonces nos hará falta ácido fólico a nosotros. Tendríamos que administrarlo. Bueno, en este caso estoy hablando de la embarazada, ¿verdad? Perdón. Ahí estoy hablando de la embarazada, que es útil para el embarazo. Pero ¿por qué se da ácido folínico? Se da ácido folínico porque el ácido folínico es un derivado activo del ácido fólico, pero no es ácido fólico. Entonces es útil para nosotros, sin embargo no lo es para el parásito. Entonces estamos ayudándonos sin ayudar al parásito, a la vez que lo atacamos, porque la pirimetamina y la sulfadiazina son sinergistas, y entonces ambas se van a ayudar a tener un efecto mayor sobre Toxoplasma gondii. Esa tríada no la pueden olvidar: pirimetamina, sulfadiazina y ácido folínico. Como ya dije, personas en riesgo de tener complicaciones e infectarse por Toxoplasma gondii, embarazadas, pacientes con VIH positivo o receptores de trasplante. Ahora vamos con Trypanosoma cruzi, también conocido como el factor etiológico de la enfermedad de Chagas. La chinche besucona es el motor de esta patología, este parásito. Entonces, y un dato característico de esa es que la chinche besucona, o chinche triatomina, o vinchuca, tiene varios nombres, muerde lo que viene siendo la zona que va a infectar, donde se va a transmitir Trypanosoma cruzi, y muchos de los vectores por lo que hacen es transmitirlo por vía saliva. Por eso es muy característico, porque esta deposita sus heces en el lugar de la mordedura, y es ahí donde está Trypanosoma cruzi, donde nos infecta. Entonces, la transmisión, pues bueno, también se puede dar por transmisión congénita, transfusiones o alimentos contaminados, pero esta suele ser la esencial por la picadura de la chinche triatomina. ¿Qué genera Trypanosoma cruzi? Invade tejidos amastigotos. Eso genera una inflamación crónica, específicamente tiene un tropismo especial por el miocardio. Eso genera una inflamación crónica del miocardio, sistema digestivo y nervioso. Dentro de las complicaciones que puede presentar una persona infectada por Trypanosoma cruzi está miocardiopatía dilatada, arritmias, megaesófago, megacolon y muerte súbita. O sea, es muy letal realmente esta enfermedad, si no es identificada con tiempo. La forma aguda de la enfermedad: el paciente va a presentar fiebre, chagoma y signo de Romaña. Quiero que tengan esto muy pendiente: chagoma y signo de Romaña. El chagoma es la zona donde la chinche besucona picó. Se va a ver ese chagoma. Y el signo de Romaña es que el paciente va a tener esto es unilateral, ojo, inflamación unilateral periocular o periorbital, como quiere llamar, alrededor del ojo, pero de forma unilateral. Usualmente suele ser a raíz de la picadura del Trypanosoma cruzi y hepatosplenomegalia. Pero esos dos signos son los más esenciales: chagoma y signo de Romaña. No lo olviden. Luego, de forma crónica, entonces el paciente puede presentar insuficiencia cardíaca a raíz de esa dilatación, disfagia a raíz de ese megaesófago, constipación y arritmias. El paciente, en el método diagnóstico, es por un frotis sanguíneo en fase aguda. Se puede utilizar serología, PCR. Y el tratamiento es benznidazol o nifurtimox, que son más efectivos realmente cuando el paciente está en la fase aguda todavía. Dentro de las personas más susceptibles a veces infectados, personas que viven en zonas endémicas, específicamente habitantes rurales de América Latina, embarazadas también están en riesgo, y receptores de trasplante junto con los inmunodeprimidos. Receptores de trasplante e inmunodeprimidos, para que entiendan algo clave en esto, hasta cierto punto se parecen. ¿Por qué? Porque todo aquel que recibe un trasplante es inmunosuprimido para evitar rechazo al trasplante. O sea que entrarían dentro de la misma categoría. Ahora vamos con Ascaris lumbricoides, el factor etiológico de la ascariasis. Estas lombrices pueden ser bastante largas, pero lo que más a las personas tirria le da más miedo es porque estas
lombrices se multiplican mucho, bastante. Y entonces, ¿qué pasa? Las personas las defecan en un punto. Y ese suele ser el primer signo de alarma que esas personas sienten. Entonces es algo, ¿verdad?, preocupante y asusta ir a defecar y ver una larva viva que la defecaste, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se transmite? Por ingesta de huevos en alimentos contaminados. Y esto es algo muy característico. Las personas, entonces, se infectan por Ascaris de una forma específica. Ingieren los huevos contaminados de lo que viene siendo eh, el parásito. Y entonces, al consumir esos huevos viajan al torrente sanguíneo. Al viajar al torrente sanguíneo, llegan a la circulación sistémica y entonces llegan a la circulación pulmonar. En la circulación pulmonar, y ahí tenemos larvas. Y esas larvas, al pasar la barrera alveolar, se induce el reflejo tucinógeno. Suele ser una tos seca, de hecho, los pacientes con esta patología. Y entonces, todas esas pequeñas larvas se quedan en ese trayecto, ¿verdad?, de cuando ocurre el reflejo tucinógeno y demás, y las deglutimos de nuevo. Y es ahí cuando generan los síntomas de verdad característicos de la ascariasis, o lo más, ¿verdad?, alarmantes, porque ahí es cuando ya ingresa al sistema intestinal y que hacen todo el desorden que hacen ahí adentro. Dentro de los métodos diagnósticos, una etapa temprana, se pueden ver huevos en esas, eosinofilia y rayos X en obstrucción. El método de tratamiento es albendazol o mebendazol. ¿Y cuáles son los pacientes más susceptibles a infectarse? Niños en zonas rurales o con saneamiento deficiente. Ahora vamos con Enterogiloides estercorales. Esta es muy característica porque afecta principalmente a pacientes que caminan descalzos. También el neonato americano tiene esta forma de infectar. Esta penetra en forma cutánea por larvas en suelo contaminado. Las personas lo pican y entonces ocurre eso. Es un ciclo de autoinfeccioso, puede tener hiperinfección e inmunodeprimidos. Y las complicaciones están la sepsis, meningitis o fallo multiorgánico. Dentro de la sintomatología que los pacientes pueden presentar está la diarrea, urticaria, dolor abdominal y disnea. ¿Cómo puede ser el método diagnóstico? Larvas en heces, serología o PCR. Y el tratamiento es ivermectina, que es el preferido, o albendazol. Los pacientes más susceptibles a infectarse son los pacientes VIH positivo, pacientes que utilizan corticoides, es decir, inmunosuprimidos, o trasplantados, que sigue siendo también igual con uso de corticoides y demás para inmunosuprimidos. Ahora, Taenia solium, la muy conocida quizás coloquialmente por uno de ustedes como solitaria. La Taenia solium, que es una cisticercosis, las complicaciones que puede generar, se adquiere mediante ingesta de huevos, no carne, y puede haber una autoinfección también. ¿Cómo ocurre esto? Pues bueno, las larvas migran a los tejidos, generan quistes del sistema nervioso central y puede generar esa cisticercosis, que es de las complicaciones. La neurocisticercosis entonces puede generar convulsiones e hidrocefalia, que como dije en el video, es de las principales causas de convulsiones en Latinoamérica. Las crisis epilépticas, cefalea y déficit neurológico podrían ser algunos de los síntomas que los pacientes podrían presentar. ¿Cómo se podría diagnosticar? Por una neuroimagen, tomografía axial computarizada o resonancia magnética, serología o ELISA. El tratamiento de preferencia, albendazol más corticoides. Y se puede optar por cirugía en casos graves. ¿Cuáles personas son más susceptibles a contaminarse? Personas en zonas endémicas, manipuladores de alimentos. Y ojo, la carne que transmite, en la cual pueden encontrarse Taenia solium, es carne de cerdo, no de res. Porque en la de res es saginata, Taenia saginata. En la de que no puede generar cisticercosis. La solium se encuentra en la carne de cerdo. Continuando, vamos con esquistosoma manzoni. Esta es la que genera esquistosomiasis. Esta se adquiere mediante contacto con agua dulce contaminada, penetración cutánea. Entonces, ¿qué hace esquistosoma manzoni? Migra a vasos mesentéricos y genera granulomas. Puede generar hipertensión portal, hematuria y fibrosis hepática. Dentro de la sintomatología que tiene el paciente al inicio es prurito, fiebre, dolor abdominal y hepatomegalia.
¿Cómo se puede determinar que una persona está infectada por Schistosoma manzoni? Por presencia de huevos en las heces del paciente, serología o una biopsia rectal directamente. El tratamiento por excelencia es el praziquantel, también mencionado en el video pasado de farmacología. Y las personas más susceptibles a contaminarse son agricultores, pescadores, niños en zonas endémicas. Ahora vamos con fasciola hepática, muy conocida por afectar las vías biliares. Esta se adquiere mediante una ingesta de plantas acuáticas contaminadas, berros o lechuga. Ojo con eso, que tengan metacercarias. Este parásito migra hacia el hígado, invade las vías biliares y las ocluye y genera esa inflamación por obstrucción y entonces genera una ictericia poshepática por esa obstrucción de las vías biliares. Eso puede presentar dentro de las peores complicaciones, colangitis, ictericia obstructiva y cirrosis biliar. Podemos ver una fase aguda y una crónica. En la aguda, el paciente referirá a fiebre, dolor en el hipocondrio derecho, hepatomegalia y eosinofilia. Pero ya en la crónica se verá la ictericia a raíz de esa oclusión, pérdida de peso, coluria y obstrucción biliar. Y aparte de coluria, el paciente va a presentar acolia porque se obstruyó una vía hepática, una vía biliar. Entonces no va a haber presencia de estercobilina en las heces para ser marrones. Entonces el paciente tendrá acolia también, aparte de coluria. Algo típico de una ictericia poshepática. El método diagnóstico: huevos en heces, eosinofilia, serología, ecografía o CPR. El tratamiento por excelencia es triclavendazol y CPR si hay obstrucción. Habitantes rurales, consumidores de vegetales acuáticos, agricultores en zonas endémicas como los Andes, Cajamarca o México, son las personas más susceptibles a contaminarse por fasciola hepática. Ahora llegando a los ectoparásitos, vamos a empezar hablando sobre el Pediculus humanus capitis, el factor etiológico de piojo de la cabeza, básicamente. Este se obtiene por contacto directo o con objetos personales o animales contaminados, por ejemplo. ¿Y qué hace este parásito? Succiona sangre y genera prurito e inflamación en la zona que está haciendo. Eso puede generar una sobreinfección bacteriana si este parásito llevaba dentro de, o sea, sobre sí alguna bacteria, podemos infectarnos y puede generar impático. La sintomatología: el paciente presentará prurito intenso, escoriaciones y liendres visibles. Lo pueden ver ahí claramente. El diagnóstico clínico es por visualización directa del parásito. Y el tratamiento es permetrina tópica y ivermectina oral en casos que ya sean resistentes, ¿verdad?, de estos parásitos. Porque recuerden que chupan la sangre, entonces si llega a la circulación, pues esa sangre con el fármaco los va a afectar. Pacientes con más susceptibilidad de infectarse: niños en edad escolar y personas en hacinamientos. Continuando con Sarcoptes scabiei, que es el factor etiológico del conocido sarna. Este se obtiene por un contacto a piel prolongado. La excavación en epidermis viene siendo el mecanismo de acción del mismo, lo cual genera una respuesta inmunitaria. Sarna noruega es muy frecuente en lo que son inmunodeprimidos. ¿Y qué va a generar? Prurito nocturno, lesiones en muñecas, axilas y genitales. ¿Cuál va a ser el método diagnóstico? Un raspado de piel, una dermatoscopía, y el tratamiento es permetrina tópica o ivermectina oral, igual que en lo del piojo. Personas con mayor posibilidad de infectar, pues como es por contacto prolongado, pues personas que estén en instituciones bien cerradas, que tengan que estar juntos, o pacientes inmunodeprimidos. Ahora continuando, vamos a hablar de Tunga penetrans, también conocida como niguas. Esta es una pulga, el factor etiológico es una pulga que va a penetrar en la piel. Esto hace que entonces los pacientes con mayor susceptibilidad sean pacientes que anden descalzos también. ¿Qué puede generar eso? Inflamación local y un riesgo de infección secundaria a esto. ¿Qué puede generar eso? Gangrena y tétanos. Y la presencia de ese nódulo doloroso con punto negro central es clásico de estar infectado por Tunga penetrans. El diagnóstico clínico, pues visualización de ese nódulo doloroso y la extracción quirúrgica de dicho nódulo, antibióticos si hay una coinfección a raíz de esto, sería el tratamiento. Pacientes que son más susceptibles, pacientes que han de ser descalzos y que vivan en zonas rurales tropicales. Y para ir terminando, vamos a hablar del factor etiológico de lo que son las garrapatas, Dermacentor en sus diversas especies. Es este parasitito que vemos aquí. ¿Cómo se tiene? En la infección, por lo tanto, con vegetación o animales que tengan la garrapata. Esto puede llevar a la transmisión de múltiples patógenos que carguen sí la garrapata como tal, como Rickettsia, Borrelia.
Puede generar una fiebre maculosa o la enfermedad de Lyme si se tiene dicho factor etiológico. Y se puede generar un eritema migrans, fiebre y mialgias. La serología y PCR son los métodos diagnósticos por excelencia y el tratamiento es doxiciclina. ¿Y personas con más susceptibilidad? Campistas o trabajadores rurales. Pues bueno, eso fue todo por la clase de hoy. Espero que hayan aprendido mucho y nos vemos en la próxima entrega con el apartado de infectología, que se relaciona mucho con microbiología, pero es algo más profundo y tiene que ver más bien con el trato del paciente. Así que espero que hayan aprendido mucho y nos vemos en la próxima.